Real Sociedad 3, Athletic Bilbao 2. Derbi en Anoeta entre dos equipos que demostraron que no pasan por sus mejores momentos en un partido en el que se llenó Anoeta. Acudieron 37.685 espectadores, estando agotadas desde hace días todas las entradas. La primera parte fue muy igualada, con mayor dominio por parte de la Real, aunque como es habitual en los derbis, hubo muy poco fútbol, retirándose a vestuarios al término de los primeros 45 minutos con empate a 1. La primera parte, como decimos, adelantó la Real con un gol de Brais y empató a los pocos minutos el Athletic por medio de Gruzeta tras el saque de una falta sobre Gorosabel, que le pilló un tanto despistado a su marcador, en este caso a Sergio en banda. En esa primera parte cabe destacar que se retiró lesionado Barrene y fue sustituido por Zakarian, que luego a su vez también resultó lesionado y se tuvo que retirar en la segunda mitad. Nada más empezar esa segunda parte, marcó Guedes un golazo, el portugués, se controló de forma espléndida un balón, superó a Laporte, que en este caso era su marcador, y adelantó a la Real con luego un tercer gol también, que fue anulado por Eibar, y empatando después el Athletic por medio de Robert Navarro, en un tanto también un tanto discutido, ya que hay quienes opinan que el gol debía haber sido anulado. Destacar que cuando parecía que el partido iba a terminar con un empate, como acaban muchos de los derbis, en el descuento fue Gorrotxategi, que por cierto marcó su primer gol, en este caso con la Real, y desató a la afición, que iba a sumar los 3 puntos frente al Athletic y lo iba a poner en la clasificación a tan solo 2 puntos del conjunto vizcaíno. Vamos a hacer una mínima pausa e inmediatamente comenzamos con los invitados que hoy nos acompañan aquí en la Sociedad Gastronómica de Donostia. Muy buenas tardes, saludos muy cordiales, amigas y amigos de egunontelevista.com. Queremos informaros que a partir de la semana que viene, esta casa, egunontelevista.com, a través del programa Report Online, va a comenzar a realizar una serie de reportajes dedicados a las empresas, al pequeño comercio, a los negocios en general de la zona de Donostia-Aldea. Estamos hablando de Rentería, obviamente, de Irún y de San Sebastián. Queremos que esta sea vuestra televisión local y queremos que sea una ventana para dar a conocer vuestros productos, para dar a conocer vuestras empresas, para potenciar en definitiva vuestra imagen de marca. Espero que os guste y ya os reemplazo hasta la semana que viene con un saludo muy cordial. Agur, amigos. Hoy nos acompañan aquí en la Sociedad Gastronómica otros buenos amigos, en este caso del mundo del fútbol. Tenemos a un exfutbolista, Santi. Hola, Santi. Arrachaldeón, buenas tardes. Arrachaldeón, buenas tardes. Un periodista como es Miguel Ángel Udígoras. Miguel Ángel, gracias otra vez por venir. Y gracias a vosotros por invitarme más. Y un entrenador habitual en estas tertulias como es José Luis Tolosa. Gracias, José Luis. Hola, buenas tardes a todos. Y hoy precisamente quiero abrir esta tertulia contigo, José Luis, para que nos des la lectura que haces tú del derbi que vivimos el pasado sábado en Anoeta. ¿Qué te pareció? Hombre, pues primero la ilusión que en este momento se transmitió también al público, el público con el equipo. Prueba de ello es esa explosión, ¿no? con el 3-2, en la que afición, pues bueno, ya antes del partido estuvo de 10, y luego por parte del equipo esa solidaridad, esa unión, que ya prueba de ello también un poco contra el Barcelona, que se cambió de sistema, no era ese 4-3-3 tan tirado hacia adelante como podía jugar con Imanol la temporada anterior. Prueba de ello es que ya se ha desistido de jugar con ese sistema de juego, se juega con un sistema 4-1-4-1, que estábamos reclamando que Gorrotxategi jugara mucho más arropado. Se ha conseguido de que en este momento, pues con ese 4-1-4-1, los dos interiores estén mucho más centrados, mucho más cerca de Gorrotxategi, y el equipo lo ha agradecido enormemente, ¿no? El día del Barcelona fue un poco como muestra de botón. Luego, para mí, el día del Rayo Vallecano también se jugó con ese sistema, pero para mí, hay que decirlo equivocadamente, por el desarrollo de la táctica, ¿no? O sea, sobre ese sistema de juego, yo creo que ahí la Real se equivocó a la hora de manifestar de cómo tenía que hacer las cosas. Se ha corregido un poquito el día del Celta, en el cual también se incidió con esa defensa demasiado adelantada, que yo creo que fue ya un poco el defenestrar de Caleta Car. Y ya luego 2 partidos en casa, que era un poco una prueba de fuego muy importante. 2 partidos en casa, como bien lo comentará Santi,
jugar en casa 2 partidos es complicado, encima con dos contrarios bastante cualificados, ¿no? Como puede ser Sevilla y Athletic Bilbao, que se han solventado los 2 con nota. En el duelo de la Real Sociedad, esos 2 goles que nos mete el Athletic Bilbao con 2 faltas frontales, mal defendidas las 2 por parte de la Real Sociedad, pero bueno, también decir en su favor, en el haber de la Real Sociedad, ese empeño, ese empuje, esas ganas, que luego se vio reflejado con ese 3-2 en el marcador en el minuto 92, que prácticamente al contrario deja sin respuesta. Bueno, manifestar como cosas favorables que parece que ese sistema de juego parece que va a ser un poco el denominador común con Sergio Francisco. El desarrollo de ese sistema, la táctica, se ve un equipo mucho más arropado, mucho más junto. Bueno, también la llegada de los centrocampistas para poder meter gol, que ya no tenemos esa dependencia de que Oyarzábal sea el jugador que siempre meta los goles. También, que aquí les hemos puesto en su momento una nota bastante deficiente a las aportaciones de Guedes, de Soler y compañía, que bueno, pues poco a poco pues parece que van aportando. Ayer el partido de Guedes, bueno, antes de ayer el partido fue francamente bueno. Bryce, que aquí también le estábamos poniendo bastante mal, hizo un partido muy completo. Entonces, si la Real Sociedad mantiene esa, vamos a llamar, esa ilusión, que eso se transmite luego al campo, y el campo a su vez lo transmite a los jugadores, o sea, eso tiene que ser un compendio de las 2 cosas, ¿no? Y, no sé, yo el otro día, el partido a nivel técnico no es que fuera muy bueno, sobre todo el primer tiempo, pero emocionante, la Real Sociedad con garra, con genio, ganas de disputar, o sea, se vio una Real Sociedad un poco parecida a lo del día del Sevilla. Bien, a mí me pareció, y luego la afición, por supuesto, de 10. Muy bien, Miguel Ángel, luego nos contarás un poquito, porque estuviste en Anoeta, ¿no? Sí, estoy todavía megafónico. Sí, estuve en Anoeta, pero me encanta escuchar a José Luis, porque yo, por ejemplo, toda esta descripción técnica de cómo juega el equipo, pues no llego a entenderla, ¿no? Para que lo explica, estoy efectivamente confirmando lo que vi, ¿no? Pero yo como aficionado, bueno, les gustaría preguntarle a José Luis y a Santi, sobre todo, que han sido profesionales de esto. A mí lo que me llamó la atención de la Real fue un poco el factor emocional, que quizás no habíamos visto en otros partidos, ¿no? Y lo resumen 2 jugadas que para mí son clave, ¿no? Que es cómo Barrene, prácticamente cojo, se pega una carrera para meter el centro, el pase, que es el del 1-0, ¿no? Y luego Gorrocha, después de fallar ese primer intento de golpe del balón, no deja de seguir y vuelve a entrar a fusilar prácticamente a Unai Simón, y ahí se ve cómo el equipo efectivamente tenía, el factor emocional, el factor de ganar al vecino siempre tiene un plus, ¿no? Aporta más, y eso yo me imagino que es así. Pero a mí sí me gustaría preguntar, tanto a Santi como a José Luis, ¿qué tecla toca el entrenador? Si es que hay una tecla, o qué hay exactamente para que el conjunto, para que el equipo emocionalmente se venga arriba y crea en sí mismo, de tal manera que con el 2-2 siguió buscando el partido, ¿no? Yo creo que más que emocionalmente el equipo lo que ha ganado es en seguridad. Entonces, ya a través de esa seguridad que se manifiesta evidentemente en el campo, yo creo que el equipo se siente más arropado, más junto, más solidario, y yo creo que tanto el partido del Sevilla como el partido del Athletic fueron bastante parejos, ¿no? No es que fueran unos grandes partidos, pero sí se vio un equipo solidario, un equipo junto, un equipo que manifestaba otra ilusión a la hora de lo que estás viendo tú, ¿no? en el propio campo de fútbol. Y luego también recordar el día del Athletic, que yo también, los goles son en momentos clave, así como el primero sí es de empuje, de garra por parte de Barrenechea, que lo da todo estando cojo, y luego esos 2 goles de Guedes en el minuto 47, nada más empezar el segundo tiempo, que es muy importante a nivel anímico, que te refuerza mucho tu ideal de juego, y ese gol en el minuto 92, como tú bien has comentado, Miguel Ángel, que es de garra, de empuje, de lucha, la tengo que meter, y que al final la metes en el minuto 92. O sea, los goles son en momentos muy claves y de formas bastante parejas incluso, ¿no? De esfuerzo, de empuje, de querer hacer las cosas de sí porque sí. ¿Tú, Santi? Hombre, ha dicho José Luis de que los partidos contra el Athletic o contra el Madrid o contra esos partidos o tal, no hace falta, el entrenador no te va a motivar, te motiva solo, ¿no? Ya durante la semana, la prensa, la gente por la calle y tal, esos partidos son tan especiales que ya te motivas por ti mismo, ¿no?
Y entonces el partido no fue así bueno, vistoso, pero fue competitivo, ganando duelos. Y como ha hecho bien aquí el míster, pues sí, ¿no? Es que el equipo se da cuenta, últimamente, como dice el 1-4-4-1 y tal, eso se ve más compacto. Y entonces antes en este momento, tal como está el fútbol, para mí muy importantes son sobre todo los laterales y luego la gente del centro de campo que sorprenda, que llegue. Entonces, pues el otro día pues se ve así, hay dos partidos. La Real también, no te creas que tampoco estaba jugando al principio de temporada mal, pasa que no metía los goles, ¿no? Yo sobre todo, Santi, lo que veía a principio de temporada, y aquí lo hemos comentado en esta tertulia, es que el equipo se rompía muy fácil, Sí. tanto a lo largo como a lo ancho. Sí, se rompía fácil y creaba ocasiones y tal. Entonces, no jugaba mal, creaba ocasiones, toda la media hora creaba ocasiones, tal, no metemos el gol. Y siempre, yo que he vivido todo esto, en el momento que ves un partido que llega una ocasión, 2 ocasiones, 3 ocasiones, 4 ocasiones, no metes, dices, uy, peligro. Van a llegar una y vamos a poner 0-1. Eso siempre se ha dicho. Sí. Entonces, pero ahora se ve que el equipo con los cambios que ha habido y tal, se le ve más unido, más compacto, más de tal, y sobre todo llegando la gente al área, ¿no? Porque antes estaba igual, como se llama, solo y tal, no sé qué, y centraba Cubo, centraba y tal, pero ahora, joder, fíjate, ahí, ¿no? El gol de Rocha, ahí está, ¿no? Que llega y tal, ahí, ¿no? Es muy importante. Como llegaba Merino, como llegaba toda esta gente, ¿no? Bueno, Santi, tenerte aquí en esta tertulia, pues no puedes imaginarte la satisfacción en este caso y el orgullo que nos produce tanto a mí como a Ricardo, ¿no? Que en su día pues fuiste uno de nuestros ídolos, ¿no? De aquella Real campeona, y de la que Ricardo tiene un sinfín de fotos que creo que te va a hacer llegar. Sí, un pendrive. Un pendrive, efectivamente. Pero antes de hablar bueno, te iba a preguntar también, Sí. hay para los socios de la Real, para los aficionados de la Real, el derbi es el partido más importante de la temporada. Sí. Vosotros que convivís y que soléis hacer, creo que os juntáis con gente de Bilbao, Sí, con los jugadores y tal, sí. ellos siempre dicen que para ellos no. ¿Es verdad eso? No creo. No, eso no. Yo creo. Dicen que su partido es el del Madrid, el del Barcelona, pero la Real es un partido más. No, hombre, luego en el campo se veía que era muy importante también para ellos. Yo creo que si están diciendo eso, está faltando la verdad. O sea, nosotros compartíamos alguna cena en Guetaria y tal, con ellos y tal, y vivíamos normal. Luego en el campo se veía que ellos también, o sea, era muy importante ese partido, la rivalidad. Joder. Y me ha dejado precisamente Ricardo aquí una nota, precisamente para que te pregunte, porque en la temporada 75-76, y esto lo tengo que mirar aquí, en un derbi entre la Real y el Atleti, el resultado curiosamente fue el mismo, no sé si lo recuerdas, 3-2, ganó la Real, tú fuiste titular, Arconada fue el portero, marcó el Muruzábal los 3 goles de la Real. Pues no me acordaba. 3 goles de la Real, empezamos perdiendo con un gol de Otaolea del Atleti, Sí. empató Muruzábal, 2-1 Muruzábal, el 2-2 lo hizo Javi Dureta y el 3-2 lo marcó también el propio Muruzábal. En esa Real jugó con Arconada, El Coro, Cortabarría, Diego, Laizola, Zamora, Uranga, Luciano, Murillo, que fue el capitán. Yo no sé qué es de Luciano. Pues no lo sé que vive en Donosti, en Videvica 2 y tal, pero no te puedo decir. No Se jubiló, nietos y tal, pero no te puedo decir. Y Víveras, Muruzábal y Satrústegui con Irulegui en este caso, como Irulegui como entrenador. Pero... Y en ese partido se le puso la insignia de oro y brillantes a Gastelu, a Marco Antonio Boronat. El siguiente año fue el que se le puso a Gastelu, que se ganó 5-0 con 2 goles de Satrus, además uno recordado, un remate de cabeza impresionante a la escuadra de Iribar, casi desde fuera del área, efectivamente, 2 de Satrus, uno de Gastelu, ¿no? 2 de Gastelu, creo que metió Gastelu ese día, 2 goles, y el otro pues no sé si fue Zamora. Creo que recordar que fue Zamora el que metió. Pero bueno, lo que te decía, se repitió el... A un remate de Sánchez Sí. para el equipo y marca favor. A un remate, mira. Sí. Mira qué recuerdo. Bueno, se da con la cabeza, ¿no? Por cierto, Santi, que tú estabas apodado como el vikingo Doñate, lugar donde naciste, te formaste en la cantera de la Real, debutaste en Primera División el 15 de septiembre de 1974 en un partido contra el Celta. Sí. Contra el Celta de Vigo. Llegabas procedente del Sansen, donde estuviste 2 temporadas solo. Sí. Coincidiste con el primer título de Liga también. También.
en la Real, en la 80-81, sí. y jugaste un total, entonces se jugaban menos partidos que ahora, Claro, sí. 255 partidos, y hiciste un total de 46 goles, siendo también en esa época internacional, en un partido frente a Irlanda, que supongo Sí, que lo recordarás, sí. y participando también en los Juegos Olímpicos que se disputaron en Montreal, en 1966. Metiendo un gol a Brasil. ¿Quién te puso, por cierto, ese apodo del vikingo Doñate? En Cádiz. ¿En Cádiz? En Cádiz, sí, me llamaban vikingo, sí. Metí un partido de copa y todo eso, y metí un gol además, y salí ahí, un vikingo. Me pusieron ahí, sí, sí. Ese también que formabas con Satrus era letal para las defensas. Tú hacías menos goles que Satrus. Sí. Pero si yo siempre he oído que es que tú te atraías a los defensas y Satrus se quedaba libre para marcar. Sí, yo cuando empiezo la Real, yo empiezo delantero centro, porque Satrus estaba, yo coincidí con Satrus en la Mili, y no, en el Sanse yo jugaba, yo siempre soy delantero centro, y él era 8, pero no jugaba mucho. Luego yo subí a la Real y Satrus estaba en la Mili, y empecé a jugar, yo sustituía a Ansola, al difunto Ansola. Fernando. Sí, y entonces yo jugaba de delantero centro, con Arakis por la derecha y Bogonal por la izquierda. Y entonces vino Satrus de la Mili y entonces jugábamos un 4-4-2. Yo, Satrus iba arriba, entonces yo era el que me movía, corría, iba, no sé qué, y Satrus era más o menos el que esperaba un poquito que yo le pasara de cabeza o yo rompía. A mí, en un momento dado, un periodista de San Marcial me pusieron el mote de el abrelatas. Sí, que decía, bueno, cuando había problemas, pues yo iba allí a toda hostia. Ya había sistemas, José Luis, en aquella época ya. 4-4-2. Sí, yo me acuerdo, bueno, después de cuando estuvieron Boronat y Ormacha de entrenadores, que era el 4-3-3 famoso, que era Diego Gras, Satruste y López Farte, que en el centro campo era Diego Alonso Zamora, que no lo sabíamos todos de memoria, y en aquella época, fíjate que se ha remontado mucho el tiempo y se ha vuelto a ese 4-3-3 como estaba jugando la Real Sociedad y demás. Fuera de casa, cuando jugábamos fuera de casa con el equipo contra el Madrid y eso, salíamos 4-4-3, pero en el partido Roberto bajaba al centro de campo, se metía en el medio y los volvía locos. Me acuerdo de una anécdota, si te los cuento, jugando contra el Madrid, estábamos ahí los tal, entonces Roberto bajó al centro de campo con Diego Alonso y Zamora, bajó allí y estaba jugando de central Benito y de líbero Pirri. Y me acuerdo que estábamos ahí y tal, y le dice Pirri a Goyo, oye Goyo, me voy al centro de campo porque este chaval nos está volviendo loco. O sea, y le dice Goyo, vete, que esto es mío. Esto es la parcela también. Tranquilo, yo todo esto. Bueno, de todas formas, bueno, hay que decir que tú estuviste en el primer título de Liga. Hablabas ahora de un 4-3-3, yo no sé, el año anterior fue cuando se perdió la Liga, el año de la imbatibilidad, donde con 3 delanteros no se hacían goles, porque siempre ganábamos 0-1 o 1-0. Sí, es que sí, además es el año que mejor jugamos a fútbol, Jugábamos a fútbol, yo me acuerdo de Campos saliendo al público aplaudiéndonos a aquel equipo, aquel equipo de chavales con Alberto Ormachea. Con Alberto Ormachea, ¿no? Sí, no metieron muchos goles, pero bueno, luego, claro, es que ahí trabajábamos todos. Y era un equipo muy compacto. Y después de ganar esa liga, bueno, pues había jugadores que ya llamaban a la puerta, estaban Peyuralde, estaba Vaquero, efectivamente, y tú decidiste abandonar la Real, irte a México, toda una sorpresa. Porque... Bueno, yo os cuento cómo fue la historia. Yo fui, esa temporada tuve varias lesiones de tobillo importantes, alguna vez no llegué a jugar y todo eso, me costaba recuperarme, y luego cuando fuimos, luego ya al final, ya jugué hasta el final, y cuando fui campeón de Liga dije, yo ya he hecho lo máximo, yo soy campeón de Liga con la Real, eso ya es la hostia. Y entonces, en ese momento dije yo, pues igual es un momento de salir un poquito, porque ya había ofertas, te llegaban cosas y tal. A mí con 21 años en Madrid ya se preguntó por mí, ¿no? Entonces te mantenías ahí, porque había el 5% de subida de directo, pero bueno, sentíamos los colores, el equipo y tal, y al final todos nos quedamos y quedamos lo que quedamos. ¿Y coincidiste en México con Pirri? Con Pirri y con Asensi, sí. Y entonces dije, oye, y fui al club y me dijo, oye, me quiero marchar. Y se quedaron, ¿cómo? ¿Cómo que te quieres marchar así? Quiero, no sé, buscar algo nuevo. Llevaba de Sanse desde los 17 años, en la Real y tal, y me dijeron, bueno, vete de vacaciones, piénsatelo, que estaba el Yuyu y tal. Y fuimos de vacaciones todos,
juntos a Ibiza, joder, pasamos genial y tal, no sé qué. Volví de vacaciones de temporada y dice, fui al club y digo, oye, que me quiero marchar. Y digo, no, pero fastidio, ¿qué dices y tal? Entonces, me acuerdo que por una nota habló conmigo y me dijo, Santiago, que es importante para el equipo, no te vayas y tal. Digo, ¿sabes qué? Yo creo que sí, además está Vaquero y está Uralde, y estos chavales vienen pegando, decía yo, joder. Y dije, bueno, haz la pretemporada y luego venga, tal. Hice la pretemporada con la Real, toda la pretemporada, unas palizas de la leche. Y dije, oye, ir mirando y tal. Entonces me vino el presidente del Museo de Gozo Azubieta y me dice, el Barcelona te quiere fichar. Paga una cantidad de dinero importante. Entonces nosotros, joder, es un buen dinero y tal. Y digo, Barcelona. Y digo, joder. Ya dije, sí. Y entonces justo al día siguiente la prensa de Barcelona empezó a llamarme, tal, no sé qué, tal, no sé cuánto, tal. Y dije, bueno, pues a ver y tal. Y empecé a hablar, con mi abogado para hablar con el Barcelona para el tema del contrato y tal. Y me viene a los 2 días, otra vez a Gozo, y también te quiere el Puebla de México, me dice, que está haciendo una gira por España. Y dije, ostras, el Puebla de México. Además era un presidente, era asturiano, Antón Suárez. Y joder, ha fichado a Pirri y a Sense y estaba como loco que vas a estar allí. Entonces hablé con los 2 clubs y la oferta de Puebla de México era muy importante, muy fuerte. Y el Puebla de México pagaba lo mismo que el Barcelona por mi traspaso en aquella época. Y al final me fui a México, y dije, me voy a México, ya está, y allí me fui. Pero no tanto dinero como lo que se gana ahora, porque no vive. No, yo siempre digo lo mismo. Mira, aquel equipo campeón de liga, que jugamos 9 temporadas, la Real 8 temporadas de campeones de liga internacionales y tal, no sé qué, dejamos el fútbol y todos, bueno, conseguimos un dinero, tenemos casa propia, tal, no sé qué, pero todos hemos tenido que seguir trabajando, unos visores médicos, otros montan de vinos, nosotros montamos un gimnasio, Luis Alconada, no sé, todos tuvimos que seguir trabajando para seguir. Ahora un jugador de la Real que juega 10 temporadas primer equipo, sin ser campeón de liga, sin ser nada, se retira del fútbol. No, y con un año tiene piso. Y ya a vivir, o sea, yo dije, bueno, no es la realidad, ¿eh? Yo no sé cómo te fue. Era otra época, ¿no? Otra época, sí. No sé cómo te fue allí en México, la cosa es que volviste luego al Valencia, estuviste con Mario Kempes y luego te retiraste en el Alavés. Alavés, sí, fui a México para 4 años, jugué la primera temporada, metí 16 goles en el equipo, nos clasificamos por la fase final, quedamos cuartos. Y el año siguiente volví a México y cuando estábamos en plena pretemporada, el presidente Suárez vende el equipo a otro millonario de México. Y el presidente de México, que era un tal Portillo, no sé, se va, hay cambio de presidente y hay una devaluación del peso mexicano del 300%. Yo ganaba dólares. Para extranjero pagaba dólares. Entonces, el nuevo presidente, usted dijo, hostia, esto es carísimo. Esto es carísimo. Y sí, entonces hablaban conmigo y tal, y digo, joder, sí, me gustaría que siguieras aquí, has metido goles y tal, pero te vamos a pagar en pesos mexicanos. Dije yo. Va a ser que no. Va a ser que no. Entonces llegó la noticia a España y en España entonces se enteraban de que yo no sé qué, entonces empezó a mi abogado que llevaba todo el tema, empezaron a llamarle a Atlético de Madrid, Valencia y tal, no sé qué, y tuve una nota muy buena que luego os cuento de toda esta historia de Valencia, Atlético de Madrid y tal, y me fui a Valencia. Te viniste a Valencia y luego terminaste en Alavés. Alavés, sí. Volviendo al Choco. Cerquita de casa. Volviendo al Choco. Cerquita de casa. Por cierto, Miguel Ángel Idígoras, tú le recordarás a Santi que serías un chaval cuando efectivamente igual que yo le veíamos correr por la banda, ¿no? Sí. No, a mí me hizo mucha ilusión además de joder, Idígoras, que llega y tal, yo veía, no lo puedo decir ahora, yo estaba en sexto de bachiller aproximadamente en 1974, 75. Y entonces cuando salía publicado Idígoras, yo recortaba el apellido, joder, lo ponía en el cuaderno. Mi cuaderno lo ponía ahí y digo, joder, Idígoras y tal, ¿no? Y una vez me llamó una prima vez que tenía en Canadá y me dice, ¿tú eres Idígoras? ¿Qué joder? Por favor, yo no voy a ser si no me llego ni por edad. Bueno, pues tampoco es esto, pero sí, no, me hizo mucha ilusión con Idígoras jugara. Sí, hombre. ¿Qué recuerdos tienes tú, Santi, de los derbis con el Atleti, tanto aquí como en San Mamés? En Atocha como en San Mamés.
Pues tengo buenos recuerdos. Por ejemplo, tengo buenos y uno malo. Nos eliminaron en la Copa del Rey a penaltis allí. Aquí ganamos 3-1 al Atleti, yo metí un gol a Iríbar y todo eso, y luego ahí perdimos a los penaltis y tal. Pero aquella época al Atleti nos lo comíamos todo el tiempo. Ganábamos siempre. Muy bien. Pues vamos ahora a hablar del derbi, aunque antes me gustaría escuchar al entrenador, en este caso a Sergio Francisco, que ha estado varias jornadas en la cuerda floja, pero que tras estas últimas victorias supongo que ese fantasma, José Luis, habrá desaparecido ya, ¿no? Sí, hombre. Sí, bueno, estuvo bastante presente, el latido era bastante fuerte, pero yo creo que él rectificó bien. Hombre, aunque el lunar ese del partido del Rayo fue gordo, pero luego ganar los dos partidos, no perder contra el Celta, que también era importante fuera de casa, y luego ganarle al Sevilla y al Atleti en casa 2 partidos seguidos, pues quieras que no, lo más importante es haber salido rápido de la mala situación. Que ya estás más o menos en el centro de la tabla y ya las cosas se ven de otra forma, ya no es ese pesimismo que se estaba instaurando en la afición, en el propio equipo, me imagino también. Él también, pues quieras que no, que entra ese cierto miedo escénico, ¿no? De joder, ahora a ver qué pasa, ¿no? Y bueno, pues lo ha solventado rápido y bien. Claro, no te atreves a hacer cosas porque efectivamente estás como estás, ¿no? Quizás... Y luego date cuenta que él es totalmente consciente de que es, vamos, los jugadores son los que tienen que marcar, el rendimiento de los jugadores son los que va a marcar el devenir del entrenador y de todo lo que pase. Pero también él tiene que saber elegir primero el sistema de juego y luego quiénes van a ser los que van a tocar esa sinfonía, ¿no? Yo creo que está acertando. Date cuenta que jugaba en Sukic, jugaba Zakarian y ya pues ese tipo de jugadores ya lo que falta es que metan la garra, que metan el pie, que jueguen de verdad y gente que esté comprometida y que transmita ilusión, ¿no? Con lo mismo que está transmitiendo la afición al equipo, pues que el equipo sea capaz de transmitir a la propia afición. Al hilo de lo que dices, menudo gol el de Gorrocha el otro día, casi revienta el balón. Lo dio con toda el alma. Sí, no, además que Gorrocha que había estado en una situación muy comprometida cuando ese 4-3-3, vamos a decir, como muy vendido. No, es que es el sustituto de Zubimendi. Sí, y debutante. Sí, el sustituto de Zubimendi en la posición. Pero tú date cuenta que, vuelvo a repetir, incido, porque igual me van a llamar pesado, ¿no? Que los sistemas los hacen buenos y malos los jugadores. Entonces, si tú estás eligiendo también mal el sistema, pues claro, los jugadores también son peores. Claro. Llámese Gorrochategui, llámese Cubo, que a Cubo también le hemos dado hasta lo que no está escrito, porque el rendimiento no estaba siendo el adecuado. Sin embargo, ahora que el equipo está mucho más cerca del centro del campo, mucho más arropado, mucho más junto, yo creo que el equipo se encuentra mucho más con otro temperamento dentro del propio campo de fútbol. Vamos a escuchar a Sergio Francisco y seguimos. Bueno, pues con mucha alegría, ¿no? Yo creo que era un partido muy importante, que sabíamos que para nosotros era de mucha necesidad, que teníamos que volver a ganar en casa. Además era contra el Atleti, con un partido especial. Creo que todo lo que se ha generado alrededor del partido ha sido pues una locura. Y creo que nos han empujado una barbaridad todo el estadio y bueno, pues yo creo que hemos conseguido imponernos en el juego. Yo creo que hemos hecho un partido muy completo, que nos hemos tenido que reponer de los 2 empates, que a nivel anímico no era sencillo, y bueno, ya ha llegado ese gol ahí al final de Gorrocha, que bueno, pues que nos da 3 puntos, pero que creo que nos va a empujar mucho más, que a nivel anímico, a nivel de grupo nos va a ayudar muchísimo en lo que viene, ¿no? Sí, bueno, yo lo había vivido desde otro sitio, había que vivirlo dentro. Bueno, pues desde luego supera la expectativa, ¿no? Y además cómo ha sido, ¿no? Yo creo que desde todo el día se sentía algo diferente, nos hemos encontrado con un recibimiento que ha sido increíble y luego el estadio ha sido una caldera durante todo el partido. Yo creo que nos han empujado hasta el final para pensar que teníamos que ir a por la victoria y bueno, pues como así hemos conseguido entre todos. Sí, hablábamos de intentar cambiar la tendencia con la que habíamos arrancado la competición, nos estaba costando mucho los resultados y ahora podíamos encadenar esa tercera victoria con el partido de Copa entre semana. Bueno, que no nos cambia demasiado la situación, pero sí que nos dice a todos que somos capaces de encadenar victorias, de que el equipo de ser competitivo durante varios partidos seguidos y bueno, pues el objetivo desde luego es volver a trabajar bien la semana para el viernes con el Elche volver a intentar ganar. No suelen ser buenos partidos los derbis, siempre la semana previa se viven de forma
intensa, y luego la mayoría decepcionan. No sé por qué, Santi. Bueno, yo creo que como son partidos tan emocionales y tan intensos, pues es difícil conseguir buenos partidos, porque hay mucha disputa, mucha agresividad y todo eso, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, a mí no me importa mientras gane la Real, que se gane. A mí, por ejemplo, el otro día del partido me gustó mucho. A mí competir, cómo peleaban, cómo ganaban los duelos, cómo tal. Entonces a mí eso me parece también una parte del fútbol también. Entonces, toda la vida no va a ser jugar bonito. Pero suelen ser partidos más que de ganar, de no perder. No, son partidos de ir a ganar. No. Yo cuando jugaba contra Atleti, yo siempre la mente de todos nosotros cuando salíamos del campo era de ganar el partido. Y el recibimiento ese previo que se le hizo a los jugadores, ¿eso cómo lo vive un futbolista? Pues no te puedo decir porque nunca he conocido. Tú conociste el del título de Liga. Ah, bueno, eso es una pasada. Eso es una pasada. Eso es algo increíble. O sea, yo siempre cuento la historia de cuando veníamos de Vitoria en el autobús y pasábamos por todos los pueblos de la Euskadi, de Profunda y tal, y pasábamos ya, bueno, me acuerdo por de Zumárraga, Villasain, toda esa zona. Yo me acuerdo que todas las Checo Andrés, los caseríos, estaban en la cuneta de la Nacional 1. Las mujeres ahí, las mujeres y tal. Entonces te das cuenta realmente de la capacidad que movíamos. Tú estás en una burbuja San Sebastián, juegas los partidos y tal, no sé qué tal, pero dices, eso fue algo impresionante. Con un autobús, todos los pueblos. Con un autobús que nada tenía que ver con autobús no tiene nada que ver. O sea, un autobús sí aquello fue impresionante. Vosotros, José Luis, Miguel Ángel, ¿qué pensáis que influye para que los partidos no sean buenos normalmente? Se habla, hay una expectación impresionante durante toda la semana en los dos sitios, tanto en Bilbao como aquí, pero luego los partidos decepcionan un tanto, ¿no? Muchos son de empate. Bueno, la adrenalina está claro que está por las nubes. Ayer, de hecho, fíjate cómo estaba la afición en los aledaños del estadio. La primera vez que he visto yo a los jugadores de la Real Sociedad bajarse del autobús para confraternizar con la propia afición ese momento, ¿no? O sea, yo creo que el jugador sale y hasta se libera en cierta manera, porque en el autobús tienes que estar, los nervios, yo no he sido jugador profesional, evidentemente, ha sido Santi, pero esos momentos tienen que ser incluso de agarrotamiento, de ganas de que pite el árbitro para empezar el partido, para soltar todo eso, ¿no?, que llevas dentro, porque es un momento muy importante. O sea, y eso puede ser bueno, Santi, tú que has sido futbolista profesional, antes de un partido, cuando la gente más concentrada tiene que estar, de hecho se ve muchas veces a los futbolistas que van metidos en sus cascos. Bueno, lo que ha dicho aquí el míster, o sea, es decir, tú la semana la vives ese partido con una intensidad que ya de por sí es el derbi, entonces lo vives todo, y luego ya llegas al vestuario y eso se nota, la tensión, no sé qué, y luego sales al campo y eso se acaba. O sea, el campo ya ahí empiezas a correr, empiezas a pelear, empiezas a hacer todo. Pero es lógico que esos partidos contra el Atleti o contra el Madrid, siempre hay siempre hay algo en el estómago, una mariposa, ¿no? Pero esos días suelen ser más mariposas. ¿Te gustó decir, Miguel Ángel, la Real el otro día? Sí, me gustó sobre todo por la actitud que tuvo, ¿no? Efectivamente el juego igual no fue el más vistoso, no fue el mejor fútbol, pero un poco volviendo a la pregunta que hacías antes ¿este es el partido más importante? Pues yo digo, claro, es el más importante, sobre todo para quien lo gana, ¿no? Porque si lo pierdes, pues entonces no. Dices, eran 3 puntos, vamos a por el siguiente, no pasa nada. Pero es el más importante porque para tu afición es un chute de adrenalina. O sea, ganarle como decía antes, ¿no? El plus de la vecindad es muy importante. Ganar al Atleti no es cualquier cosa. O sea, además es un equipo que está jugando Champions, que viene de un momento alto, aunque ahora está atravesando una crisis, y creo que la Real además le ha pasado la crisis al Atleti ahora. Le veo a Valverde y no le veía precisamente... La gente empieza a criticarle ya mucho a Valverde. En principio venían con la idea de que parecía que no era un partido muy allá. Me dio la sensación de que el Atleti se conformaba con el empate. Hubo un momento que me pareció que Unai Simón hasta perdía tiempo con el 2-2, y no me pareció muy así, ¿no? Pero que el Atleti se conformara con el empate, me parecía, y sin embargo la Real, a mí lo que me gustó es que en ningún momento perdió la cara al partido y fue a por el partido, ¿no? Y fue el que más ganas le puso y se lo llevó. Y eso yo creo que la satisfacción para la afición ha sido clave, ¿no? Y por eso la afición está entregada, se entregó, ¿no?
Pues yo vi una mejoría en la Real y me decepcionó el Atleti, sobre todo en su parte central, ¿no? Con dos internacionales, como son Laporte y Vivian, porque hizo aguas. Bueno, pero date cuenta que Laporte venía de lesión. Luego también tienen una serie de bajas de 5 o 6 bajas bastante importantes. Vienen de jugar Champions. Y es un poco lo que le pasó también a la Real, ¿no? Ese peaje que tuvo que pagar por jugar a Champions. Y está en el momento que incluso se comenta que va a ser la última temporada ya de Valverde, ya llevan hace 10 años ya con el Atleti. Pero tuvo un pleno de efectividad, porque llegó 2 veces y metió 2 goles. Sí, y de hecho empezó la temporada, fíjate, de 3-3. Lo que pasa es que luego, pues al final, como todo, pues, al final el fútbol te va poniendo en tu sitio y yo sinceramente, ayer vi un Atleti pobre. Date cuenta que salió Nico Williams, salió de cambio, no está tampoco bien, porque se habla incluso que igual se tiene que operar de los aductores, no está bien aquí Williams, Sánchez tampoco estaba, o sea que en el aspecto ofensivo les faltaba mucha referencia. Laporte venía de lesión, no sé. Y luego también el cómico del portero, que vamos, que hubo una que hizo, fíjate que es buen portero, una que hizo allí que ni siquiera le tocó, empezó a echar piruetas y todo. Bueno, pues son situaciones que en este momento, pues como bien ha contado igual José Manuel, pues a ver si les hemos traspasado ese mal momento que estaba pasando en la Real Sociedad y bueno, se lo traspasamos a ellos. Ya, Santi, complicada la situación del Atleti ahora porque Bilbao no es San Sebastián, te quiero decir, allí ya se sabe, encima tienen 3 competiciones. Lo que pasa es que el Atleti lleva 2 o 3 temporadas jugando a un ritmo altísimo. Yo veía los partidos del Atleti y decía, madre mía, estos qué máquinas, cómo corrían. Es correcto, sí. O sea, físicamente, vamos, decía, me acuerdo de un partido contra Osasuna en Copa, no sé, el minuto de prórroga, al 120 se pegó una carrera el Sánchez de 40 minutos. Esto, claro, eso poco a poco tal. Y luego, allá avanzas en Champions, ya es una competición de calibre. Te exigen todos los partidos de Champions, son auténticas finales. Y eso va a pasar factura. Y luego ahora esta temporada ya jugadores ya se van lesionando. Nico Williams, Iñaki Williams, que nunca se lesiona, Sánchez se lesiona y tal. Entonces, claro, va a ser complicado, va a ser complicado. Ya ha dicho Valverde de un momento dado, ha dicho, no, la Liga es la prioridad. Estaba diciendo esto, bueno, tal, pero no, va a ser de temporada difícil, para la Champions te pasa factura, como le pasó a la Real también. Muy bien, pues todos los partidos también, todas las semanas que juega la Real, pues nuestros invitados puntúan con 3-2-1 a los 3 mejores jugadores y hoy no va a ser menos, claro. Es un trofeo que patrocina el restaurante Aratz, que supongo que conoces, Santi, de nuestros amigos Iker y Xavi Zabaleta. Y bueno, vamos a hacer una mínima pausa y así os pensáis a quienes le damos 3-2-1 y puntuamos. Vale. Itxasoaren egarri lau haizetara egan Bera dabil airean, ahotan belarritan, zuen pelean. kalearen bizia, herri honen irria, euskararen txantxangoria. Bueno, pues continúa Ander Barrenechea, que por cierto se lesionó el otro día. Vamos a ver el parte médico, vamos a ver los partidos que se pierde, si es que se pierde alguno. Sigue en cabeza con 46 puntos, se le ha acercado mucho después del último partido con los 2 goles de Oyarzábal. Mikel Oyarzábal se le ha puesto segundo con 34 y tercero es Sergio Gómez con 17. ¿A quiénes puntuamos hoy, Santi? 3-2-1. Sí. Joder, fíjate que estoy pensando, se me ha ido la olla. Bueno, pues vamos a dejarla a Miguel Ángel y diga. A ver, yo 3 le doy a Gorrocha, que hizo un buen partido y el gol fue el lazo de la guinda a la actuación. 2 a Zubeldia, me gustó mucho cómo estuvo en defensa y creo que fue clave. Y 1 a Brais. José Luis, ¿te gusta? Había dado a Guedes también, pero bueno, había que elegir. 3 a Guedes, 2 a Brais y 1 a Gorrocha. Bueno, y Santi, ¿ya te ha dado tiempo? Bueno, yo le daré 3 a Zubeldia, porque creo que hizo un partidazo a Zubeldia. Sí, el central, me pareció. Joder, nunca. Y luego le daría. Yo 2 vamos a dar a Barrene, porque, joder, como iba el tío, central con la izquierda, como ve tal, no sé qué, vamos a dar el mérito. Y 1 a Gorrocha. 1 a Gorrocha. Sí. Bueno, yo pensaba que eso lo iba a llevar todo Gorrocha, pero bueno.
Por cierto, que antes nos has dejado pendiente que nos ibas a contar alguna anécdota y también quiero preguntarte si recuerdas algún gol de esos 46 o cuántos, 48 por la 48, a ver, si recuerdas alguno de manera especial. Sí, bueno, me acuerdo de todos, ¿eh? ¿Sí? De todos, te juro. Pero especiales, yo creo que es un gol que mucha gente San Sebastián y tal, a veces me recuerda, hablando de aquella de cuando fuimos campeones en Gijón, que me recuerda, joder, Santi y tal, me dicen, joder, habla mucho del gol de Zamora ahí, cuando tal, ganamos, que tal, pero el gol que metiste tú contra el Español en casa, el 2-1 en el minuto 80 y pico, dejamos, ese gol, si no ibas a meter tú y voy a ser empate, todo lo que hiciéramos en Gijón no vale para nada. Y ese partido fue que el Español en casa, 0-1, gol de Marañón. Marañón pegó una por el ángulo, me acuerdo. Y estuvimos atacando y atacando y atacando y atacando por todo Ruti y tal, y paraba y tal, no sé qué, y pin y tal. Y metió Satros el 1-1 y se acababan los partidos, y tal, y hizo otro sevillazo. O sea, decíamos, madre mía, esto no puede ser. Y un rebote, un remate de Satros, tal, estaba yo allí con la caña y le pegué así, pum, y entró y el 2-1. ¿Tú recuerdas, Miguel Ángel, lo que está contando Santi? No, pero tengo una anécdota que voy a contar, no puedo resistir. Yo estuve en la boda de Santi en Aránzazu. ¿Ah, sí? Sí, pero bueno, yo estaba haciendo prácticas en la agencia F. Eso era en 81. 82. Y, joder, ¿qué recordar? Yo estaba de chaval de prácticas, o sea, que justamente en una carrera ganaba por ahí. Y la agencia F me llama uno de deportes y me dice, joder, vete allí a cubrir la boda de Santi, hacer unas fotos y tal, y a ver si te puedes enterar de Perico Alonso si se va al Barça o no. Se fue al año siguiente. No, ese año se fue. Sí, es verdad. Es que tenía un infiltrado a Vicente Burgos, amigo mío. Vicente Burgos. Pero Vicente no me decía nada. Me decía, joder, creo que sí, tío, pero no me contes porque no... Tú en la boda, ¿eh? Estuve en Aránzazu. Había gente allí, ¿eh? Sí, estaba lleno. Vicente no cuenta nunca nada. El día que fichó por la Real estaba en el Español y no me dijo que venía... que estaba de camino, vamos. Todos somos amigos desde niños. A mí me contó cómo fichó por el Atleti. Le dije, joder, ¿cómo vas al Atleti? Me dice, joder, estaba en Osasuna, termina un entrenamiento y no sé quién estaba entonces de presidente, Izco, uno de los históricos, y le dijo, ven en el coche que tenemos que irnos a Zaragoza, te lo cuento por el camino. Y entonces, hostia, este sale de entrenamiento, se subió al coche y según iban para Zaragoza le dijo, en Zaragoza vamos a firmar, tú te vas al Atleti y Zubizarreta se va al Barça. En un hotel, sí. Joder, sí. Las entretelas del fútbol. Sí, me dijo eso, me dice, joder, tío, me lo contaron en el coche. ¿Y la anécdota, Santi, que luego os cuento? Sí, mira, pues yo estoy en México, entonces en España se enteran de la posibilidad de que igual dejo el Puebla y tal, entonces mi abogado se pone en contacto. Entonces al final estaba Atlético de Madrid, no sé, entonces yo hago un precontrato con el Valencia de 3 años. Entonces yo cojo el avión, ya dejo Puebla y tal, les perdono 2 años a México y tal, y llego al aeropuerto de Madrid, el aeropuerto que tal, no sé, no es como ahora. Y de repente llego a las 7 de la tarde así, y digo así tal, y me viene un señor, y soy el chofer del presidente de Valencia Costa, para que vayamos a Valencia en el coche, y hay una rueda de prensa y tal. Entonces en ese momento que estoy allí, entra por la puerta la hermana de mi abogado, que vivía en Madrid. Santi, hombre, ¿qué haces aquí y tal? Oye, llámale, se llama Iñaki Arregui, llámale a Iñaki inmediatamente. Entonces no había móviles. Las cabinas telefónicas. Yo no traía monedas españolas. Y entonces le digo, toma, me da 25 pesetas. Cojo el hecho, le llamo a Iñaki, oye, ¿qué pasa? Y dice, me acaban de llamar el Sporting de Gijón. ¿Cómo? Sí. Está Bujarín Boskov, entrenador, que fue del Madrid, y tal, y te quiere llevar al Gijón. Entonces Gijón entonces andaba muy bien. Fue su campeón de liga también y tal, no sé qué. Me dice, joder, no jodas, tengo un precontrato con el Valencia. Y dice, no te preocupes, en ese momento nadie de la federación no pasa nada y tal. Y me dice, bueno, me digo yo, y yo en el aeropuerto allí. Y me dice, venga, date un paseo, pínsatelo y venga, me llamas otra vez. Y yo cojo, cuelgo y tal, y me dice, oye, tenemos que marchar. Me dice, no, espera un momento, que estoy llamando a mi madre, porque mi historia, joder. Y le llamo otra vez. Y le digo, oye, ¿cómo la puta? Pero me dice, fíjate, me dice, 1 año y están dispuestos a pagar por ti 20 millones de pelas. Darme a mí. Digo, ¿cómo? Digo, sí, pero hablo con Boskov, pero tienes que dar el 20%.
el entrenador, le dice al presidente, venga Arango, Se ha pasado yo ya. quiero ídolas, vamos a pedirle 20 millones, de esos 20 millones, yo, para mi bolsillo, el 20%. Y dije eso y dice, nada, y me fui a Valencia. Muy buenas tardes, saludos muy cordiales, amigas y amigos de egunontelevista.com. Queremos informaros que a partir de la semana que viene, esta casa, egunontelevista.com, a través del programa Report Online, va a comenzar a realizar una serie de reportajes dedicados a las empresas, al pequeño comercio, a los negocios en general de la zona de Donostia-Aldea. Estamos hablando de Rentería, obviamente, de Irún y de San Sebastián. Queremos que esta sea vuestra televisión local y queremos que sea una ventana para dar a conocer vuestros productos, para dar a conocer vuestras empresas, para potenciar en definitiva vuestra imagen de marca. Espero que os guste y ya os reemplazo hasta la semana que viene con un saludo muy cordial. Agur, amigos. Bueno, Santi, por cierto, antes de terminar quiero hacerte entrega en nombre de su autor, en este caso muy de bien, muchas Ricardo Criado, este DVD Gracias. que él mismo ha elaborado recogiendo la historia de la Real, en la que seguro que apareces tú ahí, recoge las voces del buen amigo José Alcorta Hombre, y de María Jesús Garijo, que precisamente falleció la pasada semana, superando ¿Ah, sí, los 90 años y a la que mandamos nuestro más sincero pésame. con 25 años, ¿eh? Joder. Muchas gracias. María José Garijo se ha muerto. María Jesús Garijo la semana pasada Estaba en la COPE, yo la conocí en la COPE, está en la POPU. pues falleció con 90 años. 90 tenía, ¿eh? Muy bien, vamos a ir terminando y vamos a recordar el próximo partido de la Real, que será este próximo viernes antes del parón. Jugaremos en Alicante frente al Elche, un Elche que de la mano de Der Sarabia está haciendo una bonita temporada, ¿no? Empezó bien, pero ahora está un poquito... Ayer fue un buen partido también, ¿no? Está yendo a su sitio. Sí, eso sí. Estaba como... No, date cuenta, bueno, la propuesta de Sarabia es de intentar jugar bastante al fútbol, ¿no? Como estaba el Barcelona también, ¿no? Que estuvo de segundo. ¿Con quién fue que estaba de segundo? No, ya me acordaré. Bueno, estuvo en el Barcelona y la propuesta de él es de intentar jugar mucho al fútbol. Y luego han hecho dos fichajes francamente buenos. El que estuvo en la Real, André Silva, y luego Mir, que son dos delanteros francamente buenos para un Elche que, bueno, que ofrece un fútbol un poco vistoso y luego que arriba tiene gol. Después de ese partido de Alicante, habrá un parón donde jugará la selección de Euskadi frente a Palestina, una selección que tú He ya vas a jugado, jugar, ¿no? sí, he jugado. Jugué contra Bulgaria y metí un gol además en San Mamés y luego en Atocha contra Bulgaria, sí, los jugué 2 partidos. Sí. Vaya partidos, los de la selección de Euskadi. Euskadi, sí, joder, sí. ¿Cómo sí. se viven, eh? ¿Cómo se viven? Sí, la pasada. Antes de ir a Pamplona, ¿no? Que será la siguiente salida, porque ahora tenemos 2 consecutivas. Buena salida. Alicante Eso para sacar Pamplona. provecho ahí. Muy bien, pues si no hay nada más, No, la próxima semana volveremos a estar en una nueva tertulia aquí en la Sociedad Gastronómica de Donostia, con nuevos invitados tras ese partido que la Real va a jugar en Alicante, donde esperamos, José Luis, que podamos sumar otros 3 puntitos, que no nos vendrían nada mal, ¿eh? Hombre, si sumamos 3 puntos, mucho mejor, pero no será fácil, ¿eh? Y luego los Osasuna, hay que aprovechar el momento que están con esas dudas también del cambio de entrenador, que por cierto, el entrenador donde está los Osasuna, el año pasado estuvo en Mirandés, le han echado al entrenador de Mirandés. Estuvo en reunión también ese entrenador, ¿no? El que estaba en Mirandés. No sé, no te puedo Pero decir. estuvo en Mirandés y también salió. Pero le han estuvo en echado. reunión. El quinto entrenador ya que echan en segunda división. Qué fácil se echan entrenadores, ¿eh? ya, es que de echar a 20 a echar uno. Claro. Aunque ahora en el fútbol se quieren resultados rápidos, ¿no? O sea, si no tienes Y paciencia. luego el año pasado estuvieron para poder ascender a primera. Claro. O sea, fíjate tú el cambio de estar ahí abajo al año pasado estar ahí arriba, ¿no? Claro. Pues gracias a vosotros por venir, espero que hayáis estado a gusto, que hayáis disfrutado Sí, un placer. y espero contar con vosotros a veces. Vale, Gracias. cuando quieras. Muy bien.